En el último vídeo mitológico que hice hablé sobre el dios Hades y claro, hablar sobre el dios Hades era un poco obligatorio mencionar el inframundo, y si habéis visto el último short, que por cierto he notado que ese último tiene poquitas visualizaciones, yo los shorts los uso muchas veces para subir adelantos de futuros vídeos, para que tengáis una pista de que puede ir el tema, y justamente ese short era de una pista del tema, en el que mencionaba a Mesopotamia, a Egipto y a Grecia, que es sobre las que vamos a hablar en este vídeo. Pero Miriam, ¿qué tienen en común estas tres civilizaciones aparte de ser de lo que digamos época antigua? Bueno, pues es un problema, una duda existencial, como queréis llamarlo, que ha atormentado desde siempre al ser humano, que es ¿qué pasa cuando no, cómo decirlo suavemente, sin que YouTube se ofenda? ¿Qué pasa cuando nos vamos, cuando llegamos al final? Ya estáis más o menos por donde ando, ¿no? Y eso es un pensamiento que diferentes culturas a lo largo de la historia ha intentado dar explicación de qué pasa después, porque como no sabemos a dónde vamos a ir, solo sabemos qué va a pasar, pero no sabemos qué va a ser de nosotros cuando pase, pues ahí está la incertidumbre. Y justamente vamos a hablar de la explicación que daban a estos los mesopotámicos, que por cierto Mesopotamia es general, había muchos más pueblos, Egipto y Grecia. Dicho esto, bienvenidos y bienvenidas, viajeros y viajeras, a este nuevo vídeo. Voy a empezar por Mesopotamia, que es el que menos información he podido encontrar, pero algo he encontrado. Y para ellos, voy a llamarlo inframundo, no vi que tuviera un nombre técnico como en el caso de Egipto. Para ellos era dos cosas: o un reflejo más sombrío de lo que es la vida en la Tierra, o un territorio totalmente hostil. Y tenemos mitos que hayan dicho que algún personaje ha bajado a esa zona, pues sí. Por ejemplo, tenemos en la epopeya de Gilgamesh, o en el poema de Gilgamesh, que es algo que se descubrió que por lo visto tenía un montón de antigüedad. En este poema epopeya habla sobre Gilgamesh, que en este caso era un rey sumerio, más bien mitológico que histórico. Y nos narra que viajó en 2 ocasiones al inframundo. Una de ellas pues estaba relacionada con su amiguis Enkidu. Bueno, amiguis, lo típico de historiador, o lo típico de que ves la información y ves, eran buenos amigos, pues eso. Y luego tenemos el relato de Inanna en sumerio y Ishtar en acadio. Es una divinidad pues, que no se llama igual tanto en sumerio como acadio, sino que el nombre se cambia. Digamos que esta señorita tenía una hermana mayor que gobernaba pues eso, en el inframundo. Y ella, como tenía mucha ambición, dijo, venga, bajo al inframundo a hacerme con el poder. ¿Qué pasa? Que por lo visto la pobre no lo calcula muy bien y su hermana la acaba, pues eso, asesinando en el acto. Claro que hay una estrategia, se las apaña para poder escapar, pero es como, dejas un sitio vacío, pero se necesita un reemplazo, o sea, no puedes irte y dejar así el sitio vacío sin más. ¿Qué pasa? Que Inanna o Ishtar tenía un marido, que es, si estoy leyendo es porque algunos nombrecitos son raros, Tamuz en acadio y Duzumi en sumerio. ¿Ves? Otra vez depende de dónde encuentres la información, un nombre u otro. Y resulta que este marido es justamente al que usan como reemplazo de Ishtar o Inanna al inframundo. De Mesopotamia nos vamos a Egipto,
ellos le daban muchísima importancia a lo que era el más allá, o como ellos lo llamaban, Duat. Y en este caso tenemos directamente un libro que se llamaba El Libro de los Muertos, que les servía como guía cuando ellos, o sea, cuando el alma viajaba al Duat para saber cómo desenvolverse. Aparte, contenía también himnos a divinidades. Y hay que tener en cuenta que de este libro de los muertos existía más de un ejemplar, como es el libro el libro de los muertos de Ani. Pongo libro entre comillas porque en el antiguo Egipto, más que libros, bueno, se podía considerar libros en ese tiempo, pero en la actualidad eran más bien papiros enrollados. Lo que pasa es que ese manuscrito, vamos a decir, se llama así y tiene libro en el título. Entre las ilustraciones que tiene este libro, porque sí también contiene ilustraciones, depende de qué ejemplar consultes, podemos encontrar ilustrado el juicio de Osiris. ¿Qué es el juicio de Osiris? Es un proceso por el que tiene que pasar el alma. Yo estoy diciendo todo el rato alma, pero más adelante os matizo. Y se supone que en una balanza tienes tanto el corazón como una pluma. Por cierto, se llama juicio de Osiris, pues porque precisamente eres juzgado frente al dios de los muertos, que es el propio Osiris. También hay otras divinidades presentes en el proceso, como Tot. Se le ven muchas ilustraciones y normalmente en la zona que es de la balanza también se suele ver a Anubis. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta balanza? Si ambas partes están en equilibrio, todo perfecto, todo bien. Pero en cambio, si se descubre que el corazón pesa más, pues digamos que una bestia le devora y ya no puede continuar más su viaje. Luego, ¿qué más? Las partes del ser humano. Vale, ahora voy a matizar lo de alma. Es cierto que tienen nombres técnicos extraños. Yo simplemente os voy a decir las divisiones para no liarnos mucho más. Tenemos el cuerpo en sí, que sería pues lo que es momificado. Luego, hay una parte que como se proyecta en el propio Duat, pero eso no es el alma. Luego tenemos la fuerza vital, que es otra cosa totalmente diferente, y lo más cercano a lo que sería el alma o la personalidad. Entonces, ¿qué se hacía para preservar el cuerpo? Si os acordáis, en el vídeo de los gatos hablé sobre la momificación. La momificación era una técnica que se empezó a usar para preservar el cuerpo, porque los egipcios pensaban que algún día el alma una de las partes del alma retomaría el cuerpo y resucitaría. Claro, por eso los ajuares, por eso las tumbas que vemos que tienen no sé cuántas cosas. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón, que se descubrieron pues un montón de cosas y a diferencia de otras prácticamente intacta. Pues tenía todas esas cosas en la tumba precisamente por eso y porque pensaban que el fallecido iba a necesitar esas cosas en el más allá, en el Duat, pues en su viaje o en lo que fuera. Y pues para esta momificación no solo se envolvía en vendas y ya está, dando origen a la momia, que es la criatura recurrente de películas de terror, un monstruo clásico, digamos. Aparte se usaba aceite, se usaba pues cosas que permitían conservar el cuerpo, e incluso se llegaban a meter amuletos por protección, y además se hacía una cosa con los órganos, los órganos se extraían todos y se metían en los que se llamaban vasos canopos, que eran 4 vasos canopos en total. Y esos 4 vasos canopos a su vez se metían en una caja. Cada vaso canopo tenía tallada la imagen de un dios y la caja también tenía una imagen en plan protectora. Y por último, vamos al inframundo griego.
que es el lugar donde van los muertos independientemente de su comportamiento. Como ya sabéis, el inframundo está gobernado por Hades y su esposa Perséfone, que realmente no está todo el año, sino que está la mitad del año. Creo que este mito ya os lo conté en el vídeo, pero en resumidas cuentas, Perséfone es hija de Deméter y ella, cuando fue raptada en el inframundo, sí, porque no se conocieron, Hades en plan, hola, ¿qué tal? Hades fue en plan de rapto. Perséfone se comió unas semillas de granada, pero como solo se comió la mitad, pasa la mitad del año con Hades en el inframundo y la otra mitad con Perséfone. Pues aparte de ella, hay más habitantes en el inframundo. Por ejemplo, tenemos al barquero Caronte. Claro, se dice que las almas, antes de ir al inframundo en sí, tenían que cruzar la laguna Estigia. Y quien les permitía cruzar era Caronte, que se decía que era un barquero ciego. Y que le tenías que pagar una moneda. Por eso estaba la costumbre de poner una moneda en la boca de los fallecidos cuando ya se enterraban. Era en plan, vale, te ponemos esta moneda y así tú te puedes pagar a Caronte para que te lleve al otro lado. Así, dentro del propio inframundo, había cierto guardián de 3 cabezas, que era el cancerbero, que vigilaba a quien saliera, y quien entrara, y que quien no tenía que salir, no saliera, básicamente. Luego tenemos... Bueno, es que Hermes como tal no es un habitante del inframundo, pero digamos que sí tenía cierta función guía, porque guiaba las almas hasta, si no recuerdo mal, hasta Caronte. Pero también tenía esa función, o sea, no es habitante como tal, pero algo en el proceso, en el viaje del alma, ayudaba. Y luego tendríamos también a los dioses oscuros, Castor y Polus, que solían alternarse entre el inframundo y el Olimpo. Posiblemente a estos dos los digo y os suena a chino total. Pero ¿qué pasa si os digo Helena de Troya? Vale, eso suena un poquito más, ¿no? Pues resulta que Castor y Polus son hermanos de Helena de Troya. Al principio uno era inmortal y el otro no, pero cuando murió el hermano mortal, el que era inmortal, pues habló con Zeus para que pudieran estar los dos hermanos juntos, porque eran como inseparables, vamos a decirlo así. Y por último, el inframundo no era solo el inframundo de por sí, o sea, era enorme y tenía como varias localizaciones. Yo os voy a decir solo algunas. Aparte de que Hades tendría su propio palacio, tendríamos los campos Asfodos. ¿Qué son estos campos? Era el lugar donde esperaban las almas a ser juzgadas, porque si las almas eran juzgadas y depende de lo que saliera en ese juicio, se iban a un sitio o a otro. Igual que era una posibilidad volver a los campos asfodeos si resultaba que eras una alma de a pie, por decirlo así. A diferencia de los campos elíseos, que era donde acababan los héroes, o el Tártaro, donde acababan los malvados y se les ejecutaba diferentes tipos de castigos. ¿Castigos en el inframundo? Pues tendríamos, por ejemplo, el caso del Sísifo, que era un hombre que intentó engañar a la muerte y por engañarla fue castigado a subir una roca a una montaña, pero ¿qué pasaba? Que cada vez que la roca llegaba a la cima, la roca volvía a bajar. Y Sísifo estaba condenado a repetir ese ciclo una y otra vez. O sea, continuamente hasta la eternidad. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Era muchísima información. Sé que en algunas cosas no he sido del todo exacta, pero es que tenía que resumir. Tampoco quería saturaros. Si ha habido alguna aclaración, habéis visto que la he hecho en texto a lo largo del vídeo y he usado las imágenes para ilustrar. Dicho esto, si queréis más vídeos, suscribiros y activad la campanita para que os vaya avisando de lo que voy subiendo. Como siempre, debajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis diferentes usuarios para localizarme en las redes sociales
y de paso mi correo electrónico por si queréis contactarme por allí. Sin nada más que decir, los comentarios ya sabéis, siempre desde el respeto, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.